ocasiones, la naturaleza humana traiciona las virtudes que nos ha entregado Dios, y el campo del derecho, ligado a la política, no son la excepción. Vamos a la época del derecho romano vulgar y el proceso de vulgarización, nos daremos cuenta de que la política ha influido siempre directamente en cómo se ejerce el arte de dar a cada uno lo que se merece. Y un ejemplo digno de ello, siguiendo el hilo del derecho romano vulgar, es cómo el jurisprudente clásico y la jurisprudencia como tal fue desplazada por los favores políticos. Destacaba más el poder político por sobre la jurisprudencia clásica. El saber derecho no era realmente valorado y la justicia, entre comillas, se ejercía dentro de una esfera limitada que daba lugar a la voluntad de quienes gobernaban. Es uno de muchos ejemplos donde podríamos analizar el rol corrupto que ha tenido la política dentro del derecho. A lo largo de la historia hay muchos casos similares, sobre todo si consideramos que las ciencias sociales son casi inherentes entre sí y se necesitan para coexistir, puesto que componen todos los aspectos de nuestra vida social, pero nos corresponde mantenerlos dentro de la política y del derecho, las cuales son parte de este vínculo inherente. Esta investigación es identificar aquellos problemas recientes que rodean al ejercicio de la política menospreciando el derecho y haciendo de la corrupción no una conducta regular, sino prácticamente un estilo de vida. La idea es reconocer dentro de nuestra sociedad aquellos asuntos que desvían el objetivo de la política llevando consigo la corrupción del derecho. La corrupción se manifiesta directamente en las acciones cometidas por aquellos que hoy en día detentan el poder, quienes violan constantemente la función legal y moral del derecho en la política y la sociedad, donde un ejemplo de ello es claramente la corrupción económica de nuestra clase política, donde hechos como el estallido social han dejado en evidencia años de abusos que se han gestado dentro de la administración pública. Podemos darnos cuenta de que la Convención Constituyente aparece como un importante factor a considerar dentro del menosprecio al derecho, puesto que es una respuesta a la vieja clase política y a su vez demuestra el poco civismo existente en la sociedad chilena. Resulta crucial analizar textos y doctrina que nos ayuden a identificar una importante cantidad de trabas que no han permitido a nuestra república desarrollar un óptimo bienestar institucional, político y público. Nuestra democracia tiene un grave problema a nivel republicano y a través de la interpretación del derecho esperamos obtener resultados que nos indiquen cómo mejorar y valorar correctamente nuestro derecho. Primeramente, cabe señalar al derecho como fenómeno político y para ello debemos analizar un concepto de política, como el que nos entrega Guillermo Canavelas en su diccionario jurídico, quien nos señala, citando textual, que se trata de un arte de gobernar dictando leyes y haciéndolas cumplir, promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país. Cabe relacionar directamente al derecho dentro de lo respectivo a la política, partiendo desde la base que ambas ciencias son un arte. Estamos en presencia del arte de dar a cada uno lo que se merece y por otra parte estamos en presencia del arte de gobernar. A estas alturas, parecería sensato pensar que quien gobierna tiene presente en su labor tratar a cada uno como le es merecido. El derecho y la política estructuran la sociedad de tal forma en que ambas se unen para lograr orientar la conducta humana en favor de la convivencia y de la democracia. Allí, a su vez, podemos rescatar el rol del derecho dentro de las profundas transformaciones que trajo consigo la Revolución Francesa, donde el contrato social de Rousseau fue clave para gestar una sociedad estable, fundada siempre en un Estado de Derecho con principios establecidos en virtud de un contrato social que hoy en día se manifiesta dentro de nuestra Constitución Política de la República. ¿Cómo nos ubicamos en el contexto jurídico de la política, en un plano mucho más integral que no solo abarca la ley, sino que también abarca la democracia, la república, sus valores, el debate público, entre muchas otras opciones y variedades, donde el derecho adquiere un rol filosófico que sostiene firmemente el ejercicio de la política? Y como podemos observar en el ejercicio de la política y también en el ejercicio del derecho, ambas son sometidas por la naturaleza humana. Que el ser humano posee rasgos especiales dentro de todas las especies de animales, posee razón y otras características que le hacen único. Entre esas características se encuentra particularmente la de ser un animal político o son politicón, identificado así, por ejemplo, por autores como Aristóteles. Este animal político no ejerce este rol a la perfección, puesto que los humanos no somos perfectos.
A esto le acompaña que el ser humano siempre seguirá su propio interés en perjuicio de lo que pueda suceder con el resto. Así podemos observar autores y obras como la de Maquiavelo, que publicó en favor de la ciencia política, donde explica radiantemente cómo los seres humanos ejercen el poder y cómo se enfocan en sus propios intereses. Podría explicar en gran medida la alta cantidad de casos de corrupción presentes en el mundo, donde, utilizando un ejemplo reciente, por ejemplo, el COVID-19 ha sido objeto de múltiples prácticas como sobornos para acceder a pruebas, servicios sanitarios, preparación de emergencias, entre otros aspectos cuyo vínculo se encuentra fuertemente atado al poder y la política. Así podemos ver informes de Transparencia Internacional, incluso del año 2021, donde se detalla explícitamente cómo el poder se ha utilizado en favor del beneficio de la pandemia. El ser humano es quien dirige toda organización política, siendo así el motor de las interacciones relacionadas al fenómeno político. Más allá de dicha organización política, cabe destacar e inmiscuirse en el fondo que hay en ella, la ley. En ella podemos encontrar los fundamentos prácticos de la política, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, se contienen los límites y el modo en que ésta debe actuar dentro de la República. Así podemos observar dentro de nuestra Constitución cómo los gobernantes tienen limitantes como la probidad y algunas formalidades que deben cumplir para seguir la legalidad de sus cargos. Como la mencionada Constitución Política de la República, otorgan validez y funcionamiento al sistema político de nuestra nación. Pero no resulta verídico el hecho de que se cumpla al 100% lo que en ella se estipula, debido al compromiso que tiene el ser humano dentro del aparato estatal y no estatal político. En este contexto, cabe identificar el serio problema que atormenta la realidad chilena y la calidad política que compone nuestra democracia: la debilitación del derecho ante un estrepitoso poder político. En el caso chileno existen tres hechos que marcan una notoria falencia del derecho ante una ambiciosa clase política y forma de hacer política. En primer lugar se encuentra el estallido social del 18 de octubre del año 2019. Por otra parte, se encuentra el triunfo de la opción apruebo en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 y la Convención Constituyente. Y en tercer lugar, encontramos la disminución en la participación electoral desde el retorno a la democracia. En el marco del estallido social del 18 de octubre del año 2019, podemos observar que desde el retorno a la democracia se ha tratado de legitimar un ordenamiento jurídico que posee una constitución política originada en dictadura durante el mandato de Augusto Pinochet, que, desde el punto de vista en que se le vea, puede haberse logrado el objetivo de otorgar legitimidad o no en virtud de la reforma procesal penal, las reformas constitucionales, etc. Pero en este asunto no nos compete, sino que nos compete las competencias en cómo se ha trabajado para otorgar esa legitimidad a través de la política. Cabe señalar que la clase política se aprovechó de que un país democrático comenzó a sentar sus bases para ellos mismos, en su propio interés, ganar la confianza de una nación herida por un periodo como lo fue la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. En este contexto, amerita mencionar diversos casos de corrupción que se fueron gestando a medida que pasaba el tiempo en democracia, tales como el caso Mobgate, Toldos, Riggs, Chispas y una larga lista de antecedentes que delatan las intenciones de la política. Eso sin mencionar el sinfín de casos relativamente pequeños, entre comillas, que involucran municipalidades, consejos regionales y otras autoridades locales en las cuales se malversa fondos, boletas falsas, etc. En muchas ocasiones son factores económicos los que han determinado la corrupción a la política. El Congreso se ha visto envuelto en prácticas poco aceptadas por la ciudadanía, tales como la regulación de su propio sueldo, proyectos de ley que estancan el debate parlamentario y tardan en aprobarse, entre muchos otros. Dicho esto, la casta política se ha visto involucrada ampliamente en casos de inestabilidad moral que han desacreditado su ejercicio, lo que se vio acumulado en diversas injusticias sociales que derivaron en un serio descontento social que se manifestó en las calles de Santiago desde el 18 de octubre del año 2019 hasta la fecha. De este hecho, se deriva un hecho político, jurídico y social único en la historia de Chile y del mundo.
Se trata del plebiscito convocado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, con la finalidad de someter a votación popular la voluntad soberana de cambiar o no la Constitución bajo el contexto de la revuelta social suscitado por décadas de malestar político y social en la sociedad chilena. Claramente nos vimos sumidos en una crisis democrática bastante seria. De esta arista, el derecho se posiciona como una labor fundamental. Ser objeto de probablemente el cambio estructural más profundo desde el retorno a la democracia chilena en virtud del triunfo de la opción apruebo a cambiar la nueva constitución. Hoy nos encontramos con la Convención Constitucional en funcionamiento, el órgano encargado de redactar la nueva constitución. De allí se rescata un importante valor que nos entrega el derecho, el constitucionalismo. Una vez más, la política y su clase puede arruinar las esperanzas del pueblo chileno, puesto que ésta está siendo objeto de muchas intervenciones políticas que no corresponden al contexto jurídico. Una de ellas se manifestó al inicio de su funcionamiento, cuando algunos constituyentes se atribuyeron la voz del pueblo, insinuando que tenían el derecho de apropiarse de las decisiones de la convención, cosa que contradice absolutamente el mandato popular y jurídico al cual se sometió dicha elección. Lo muy claro es cómo los seres humanos a través de la política se inmiscuyen dentro del derecho. Y ello también lo encontramos dentro de la convención, donde sectores políticos están intentando externamente desviar el objeto primordial con la finalidad de extender el plazo de la convención constituyente, cosa que podría traer serias consecuencias económicas y deudas al Estado de Chile, que por cierto ya es bastante grande y con la convención constituyente se alarga la lista de gastos que debemos desembolsar todos los ciudadanos en virtud de que se siga redactando la nueva constitución. La peligrosidad que implica violar los plazos estipulados podría traer una cantidad enorme de operadores políticos con grandes cantidades de dinero estatal fluyendo para el financiamiento de la convención, cosa que no es conveniente para nosotros, porque debemos como ciudadanos, como mencioné anteriormente, financiar grandes transformaciones sociales contexto y en virtud del despertar social, la lista del pueblo, que, como su nombre lo dice, se adjudica la voz del verdadero pueblo en desmedro de la clase política, se vio envuelto en diversas polémicas. En este contexto y en virtud del despertar social anteriormente mencionado, la lista del pueblo, que como su nombre lo indica, se adjudica la voz del verdadero pueblo en desmedro de la clase política, se vio envuelto en diversas polémicas que dieron una muestra más de que el ser humano solo tiene en su mente su propio interés, puesto que se dieron a conocer diversas situaciones en las que fondos públicos destinados a la convención se invertían en asesorías familiares a constituyentes electos por dicha lista, además de choques internos que no fueron bien vistos por la ciudadanía, como por ejemplo la candidatura presidencial de uno de sus miembros. A lo anterior se le suma el caso del constituyente Rojas Vade, constituyente que fue electo por la lista del pueblo y que fingió tener cáncer durante el estallido social de 2019 con la finalidad de hacerse un puesto dentro de la casta política destinada a redactar la nueva constitución y así representar la necesidad de una vida digna en Chile. En virtud de ello, y en desmedro de quienes lo ayudaron, logró financiar su campaña y un camino hacia un puesto dentro de la convención gracias a diversas rifas que hizo en favor de su tratamiento contra el cáncer. Se gastaron fondos públicos, en inmensa cantidad por cierto, durante el inicio de la convención, que se dedicó a definir reglamentos y discutir temas extraconstitucionales que no figuran ni forman parte de la redacción de la nueva constitución. La participación electoral ha disminuido considerablemente y aquí nos encontramos en un punto final, donde los jóvenes han disminuido considerablemente su participación electoral, según todos sus registros, desde el retorno a la democracia, lo que puede deberse principalmente a la falta de compromiso con el civismo a raíz de la lejanía que ha posicionado la clase política por sobre la realidad chilena, entre otros diversos temas que alejan a la ciudadanía de la detentación del poder.
Ello se vuelve un fenómeno dentro del cual la política aleja a la ciudadanía del derecho, puesto que la mantiene lejana a la toma de decisiones fundamentales que radican precisamente en la administración de la República, donde el poder político se hace un espacio y se dedica a gestar diversas redes de apoyo, por así decirlo, en su conocimiento político. A todo el análisis y a la reflexión dentro de la cual se sostiene la presente investigación, podemos concluir que a nuestra democracia le hacen falta los medios necesarios para hacer de la política un medio idóneo para que el pueblo como tal pueda manifestar de manera correcta su soberanía. Por otra parte, el ser humano se ha visto tentado hacia el poder y el dinero, por lo que se hace necesario resguardar la forma de hacer política con la finalidad de dirigirla hacia fines íntegros que velen por el real bienestar de la ciudadanía y no por favores políticos, para que no se enfoquen en su propio interés, cosa que tampoco se respeta a pesar del reconocimiento constitucional hacia la probidad y prácticas que deberían estar presentes en la administración de nuestro Estado y en cualquier tipo de administración que tenga que ver con nuestra República. El derecho cumple un rol fundamental mucho más allá de la ley. Consiste en valores intrínsecos de la naturaleza, o bien nuestra moral o la Biblia, que forman parte de nuestro actuar día a día buscando velar por el bien común y por la justicia. Es por ello que cada individuo debe inmiscuirse responsablemente dentro de lo que significa nuestra república y lo que a todos nos compete, el valor de tomar decisiones, porque el derecho siempre fundamentará cada argumento, decisión y organización que consista en normar la conducta humana. Es menester que la sociedad chilena tome conciencia de lo que significa el arte de dar a cada uno lo que corresponde y la política pueda volverse un espacio de diálogo e integridad dentro del cual cada persona que compone la República pueda ser parte.